Así lo leen, vuelta a la actividad tras las ventanas FIBA después de un fin de semana en el que no hemos tenido baloncesto, ni tanto en esa Liga Endesa ACB ni tampoco en esa primera FEB, pero no se acostumbren, porque a partir de ahora viene un auténtico maratón de partidos. Aquí no se va a parar ni siquiera en Navidad y sobre todo también muy atentos a las posibles incorporaciones que va a realizar de manera completa y totalmente segura ese Recoleta Salud San Pablo Burgos, donde ya está muy cerquita de comunicarse pues alguna que otra incorporación y donde el movimiento va a existir. Es más, esta misma mañana conocíamos ya que ese contrato temporal de 2 meses para Sergi García pues ha terminado, ha expirado y no se ha visto tampoco ni mucho menos contemplada una posible continuidad. Eso es lo que compete al Recoleta Salud San Pablo Burgos, pero el Grupo Ureta Tizona que también va a iniciar sus entrenamientos. Han sido 2 jugadores en este caso los que se han marchado en esas ventanas FIBA por 6 de los del Recoleta Salud San Pablo Burgos, y es que esas 3 victorias que tiene el equipo de Jordi Yuste esperan que sean más y sobre todo que aumente también ese nivel baloncestístico de cara a este mes intenso que tenemos en el deporte del balón naranja. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de No Solo Fútbol aquí en la 8 Burgos. Vamos a hablar, por supuesto, de baloncesto, también lo haremos de fútbol. Y hoy le vamos a hacer un hueco a la pelota a mano porque en Quintanar y en Palacios de la Sierra van a tener una cita muy importante este fin de semana. Y es que nos va a visitar ese Club de Pelota San Cristóbal, donde vamos a tener, como decimos, tanto en Palacios como en Quintanar de la Sierra, este fin de semana finales, tanto de parejas como de manomanistas, donde vamos a poder ver pues, sobre todo a esos mejores pelotaris de la parte de Navarra y también del País Vasco. Es una cita ya importante para este fin de semana, con puente incluido en esa zona de la Sierra. Y en fútbol, pues una de cal y una de arena, o si lo quieren llamar de otra manera, una sonrisa y una cara triste, ¿no? El Burgos Club de Fútbol, que acumuló su segunda derrota consecutiva, es curioso porque no le saca de los puestos de playoff de ascenso y sigue estando con 25 puntos en esa tabla clasificatoria, y ahora le viene la Copa y también la Liga, pero un poquito más lejana. Exactamente igual que al Club Deportivo Mirandés, que va a tener doble cita, pero que fue capaz de ganar en su enfrentamiento ante la Real Sociedad B para llevarse 3 puntos importantes, porque si no se iba a quedar muy descolgado y quedarse con 15 en la tabla clasificatoria. El fútbol que sí que parará el fin de semana del 26 al 28 de diciembre, pero que todo lo que viene ahora también se comprime muchísimo para las aspiraciones de los blanquinegros y del conjunto rojillo. Vuelta a los entrenamientos de ese Recoleta Salud San Pablo Burgos y sobre todo llegando poco a poco, todos esos jugadores que han estado inmiscuidos en sus diferentes ventanas FIBA, uno de estos, ¿no? Leo Meindel, además con la selección brasileña, otros tantos como Raúl Neto, que también ha estado con él, en fin, incluso Taboada, de ese equipo de la Liga U-Sub-22, donde estamos viendo que, por cierto, hablamos poco de ello, pero en el grupo B es líder ese grupo de Santiago, cuidado porque tienen jugadores importantes como el propio Taboada con esa selección uruguaya. Son 6 los que se han marchado, también Jonas Gudmundsson, Gonzalo Corbalán, en fin, nos iremos citando uno a uno, pero la auténtica realidad es que todos ellos van a tener que regresar, y lo están haciendo en estos días, a la disciplina que va a seguir entrenando a corto plazo, por lo menos, Bruno Savignani, con alguna que otra pieza que va a llegar a esa plantilla para que este hombre, que están viendo botando la bola, el brasileño, tenga también algún que otro componente extra para poder dirigir a los suyos y buscar un partido que realmente va a ser ya muy crucial, hay que decirlo así, porque la realidad este sábado se enfrentan ante UCAM Murcia, un rival que está haciendo las cosas muy bien, pero en casa o ganas o sabes que tu permanencia va a estar muy en entredicho. Grupo Julián patrocina este espacio. Parte de Grupo Ureta Tizona, ese hombre Jordi Yuste, que ya sabemos en este caso que va a tener que también lidiar con la vuelta de 2 jugadores, tanto de Cide como de Félix Terins, que han estado con sus selecciones respectivas y donde también va a tener que afrontar y meterse directamente con la parte correspondiente de su primera FEB. Es cierto que este inicio del conjunto que dirige Jordi Yuste no ha sido el mejor, en 9 partidos son 3 victorias y 6 derrotas, y sobre todo yo creo que en un cómputo general dejando más sombras que luces. Es cierto que la tabla está muy igualada, pero le viene también un calendario, luego lo vamos a hablar, de órdago a Grupo Ureta Tizona en esa primera fe.
Es una semana diferente en baloncesto porque una que hemos dejado atrás con un fin de semana que ha servido para ganar aire y sobre todo para tomar alguna que otra decisión que ya se va a cristalizar en las próximas horas y días, sobre todo en el Regoleta Salud San Pablo Burgos, ya que en Grupo Urreta Tizona no existen en este momento, ¿no?, ningún atisbo de cambio ni de diferencia que pueda llegar a darse ni modificación, pero sobre todo gana un buen momento ese equipo de Bruno Savignani para poder ganar tiempo, independientemente de esos 6 jugadores que se han marchado con sus respectivas selecciones y países, para afrontar lo que viene por delante, porque es un momento clave. Es cierto que después de los primeros partidos solo el conjunto burgalés ha sido capaz de ganar una victoria, pero ahora mismo la salvación está a 2 victorias y sobre todo esto ya sabemos que es una carrera de fondo. Carrera de fondo. Y como tenemos mucho de lo que hablar, contamos con hombres que saben mucho de este deporte y que además tienen mucha opinión y mucho crédito para poder hablar de la situación actual, de lo pasado y de lo que viene por presente, porque es un buen momento, como digo, para testar esa temperatura y el nivel de opinión. Enrique Ruiz Tomé. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias por la parte que te toca. También está con nosotros el gran José Manuel Bartolomé. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, Sergio. Aquí está con nosotros. Agradecemos que haya cambiado de trabajo, porque por eso puede venir más aquí, siempre destensando un poco la varita. Y Dani Madrúa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bueno, decía que es un momento clave porque ahora la competición va a ir un poco atropellando, ¿no? Prácticamente los eventos, aquí no se va a parar. Hay que recordar, el básquet tiene un calendario muy diferente y muy exigente a partir de ahora. Ventanas FIBA, 6 jugadores que se han marchado del Recoleta Salud San Pablo Burgos. Lleva Jackson, que ha tenido una actuación bastante importante con Panamá, pero que perdía por 84-82 ante la selección de Uruguay. Pero la realidad es que, tal y como está el equipo, una victoria, Enrique, después de este primer, vamos a decir, bloque de partidos. Algunos apuntaban a tener por lo menos 2, los más halagüeños apuntaban a tener por lo menos 3, sobre todo apuntando a los partidos de casa. La realidad es que es una victoria, que Covirán Granada está exactamente igual que nosotros, y que repetimos, para aquellos que se les haya olvidado, esto es una carrera de fondo, y a veces es mejor tener un poquito más de pozo que tomar decisiones precipitadas. Lo que está claro es que Sergi García esta mañana conocíamos que no sigue, 2 meses, se ha terminado el contrato, y alguna pieza nueva va a tener que llegar. Pues yo creo que la historia nos demuestra que tener un poquito de paciencia a veces con entrenadores hace unos años, también íbamos incluso un poquito peor, porque llegamos a ir 7-0 y también nos enfrentábamos a Murcia, y a partir de ese partido cambió un poquito la historia con el gran Diego Epifanio a los mandos. Yo creo que Bruno es un grandísimo entrenador, creo que el club hace muy bien en confiar en él y tener paciencia. Quizás algún pequeño cambio de fichas, algún pequeño refuerzo que se oye que puede venir. Yo creo que es lo que él precisamente necesita el equipo para apuntalar más, sobre todo el juego interior, que es en lo que, bajo mi punto de vista, estamos fallando más. Y yo creo que lo que has dicho tú del pozo, el grupo trabaja muy bien en el día a día. Creo que Bruno es muy bueno, lo acabo de decir. El cuerpo técnico está muy bien, un poquito de paciencia. Nos hemos quitado el Everest, que hemos pasado de los 3 mejores equipos de la categoría, que son Valencia, Tenerife y Real Madrid. Y yo creo que ahora viene una tanda de partidos bastante más asequibles. Solo ha habido un partido en el que no hemos competido, porque en el partido de Valencia, que no estuvimos bien, llegamos a ponernos, creo que es a 12 puntos en el tercer cuarto. El resto de partidos los hemos competido todos, incluso en Madrid, en el Wizzing contra el Real Madrid. Entonces, Tenerife también. En Tenerife también, estuvimos ahí en partido hasta los últimos 20 segundos prácticamente. Entonces el equipo compite. Hay que tener un poquito de paciencia y ojalá llegue pronto esa segunda victoria, que nos quite un poquito la presión que necesitamos de descorchar ese bote de las victorias, que quite la presión de las mochilas de los jugadores. José, tú has estado en dinámicas de plantillas que han estado en situaciones, vamos a decir, más amables, y en otras donde también la exigencia y ese punto, vamos a decir, yo lo digo sin ningún tipo de problema, de agonía, ¿no?, a nivel clasificatorio, sabes que te hace cometer más errores, más pérdidas, menos nivel baloncestístico del que tienes. Es cierto que yo creo que el equipo, después de 8 jornadas, ha dejado bastante claro que tiene algunas deficiencias, como la tienen todos los equipos, pero la nuestra está clara. Decía Enrique, en la zona de la pintura hay un refuerzo claro, luego hablaremos de ello más hacia adelante. Es cierto que el acierto en la línea de 3 no está apareciendo, pero no porque tengamos malas manos.
eso puede llegar a aparecer, también hay que analizar cada lanzamiento en qué situación viene y sobre todo esas pérdidas vivas, ¿no? Muchísima pérdida de balón, que yo creo que también es un poco lo que acusa, ¿no? Esa mochila del Recoleta Salud San Pablo Burgos. Sí, sin ninguna duda. En muchas ocasiones puedes tener muy buenos mimbres, tenemos muy buenos tiradores, como bien comentabas, pero evidentemente la falta de resultados al final te penaliza en el sentido de que puedes tener más ansiedad, muchas ganas de solucionarlo todo demasiado rápido, y al final creo que un trabajo psicológico creo que no vendría nada mal en ese sentido, ¿no? Porque al final, como digo, creo que los mimbres están, sobre todo en la línea exterior, y hace falta un poco volver a ganar confianza con los básicos. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo creo que se ha penalizado mucho la defensa y luego como que teníamos las ganas de remar mucho en ataque. Pero al final, si tú remas en la dirección correcta en defensa, tienes muchas más oportunidades de luego en ataque tener un cierto paracaídas, ¿no? El San Pablo ha obtenido unas derrotas muy abultadas en cuanto a puntuación, y eso creo que es un poco el key de la cuestión para que luego al final, cuando los jugadores intentan por su cuenta, sin ninguna mala intención, pero al final intentes remar demasiado rápido, pues se te puede venir abajo mucho. Yo coincido con Enrique en cuanto a que, bueno, creo que la línea de trabajo de Bruno Savignani está fuera de entredicho, pero bueno, luego al final, cuando tú tienes la expectativa de ganar contra ciertos rivales y vas perdiendo uno tras otro, pues hombre, la gente se empieza a poner nerviosa. Yo creo que es, como tú bien has dicho, una carrera de fondo. Hay que confiar mucho, no tanto en los resultados a corto plazo, sino en la forma de trabajo y en los principios básicos. Y creo que Bruno Savignani es quizás el entrenador ideal para este momento en el equipo. Y además es una frase, esta última que acabas de decir tú, José, creo que difícil de elocutar en este punto, ¿no?, de la temporada. Él lo ha dicho, ¿no?, el curso pasado, cuando todos ganábamos, éramos muy guapos, qué bien lo hacía Bruno, cómo sabía sacar el jugo a cada uno de los jugadores. Oye, qué bien en acierto, en defensa estamos intensos, categoría diferente, por supuesto, ya lo hemos dicho aquí y lo repetimos, vamos, hasta la saciedad, que estamos en la mejor liga de Europa y que evidentemente cuando eres un recién ascendido, tu abanico de posibilidades en el mercado se ve muy reducidas, es decir, no puedes llegar a competir con otros equipos que, vamos a decir, tienen otro tipo de aspiraciones. Dani, hablábamos de esas situaciones, ¿no?, que a día de hoy son claras, ¿no? También la parte, cuando decimos de la pintura, hablamos sobre todo del rebote defensivo y ofensivo, ¿no? Ofensivamente estamos ganando muy pocas segundas oportunidades, defensivamente nos recupera mucho rebote, lo que le da esas segundas oportunidades al rival. Bueno, yo creo que todos teníamos claro que un 5 debe llegar en las próximas horas, pero nos ha dado la experiencia que a veces la precipitación es mala consejera. Sí, no, muchas veces es mejor mirar el mercado tranquilamente, ver qué hay, ¿no?, qué nos puede ofrecer y acertar con el tiro, ¿no? Muchas veces puedes traerte un jugador rápido y no te rinde lo que esperas. Está claro que hay problemas en el juego interior, que los rebotes están siendo complicados porque nos falta músculo debajo del aro. Y bueno, pues yo creo que el equipo se está moviendo para intentar buscar eso, y además es un tipo de jugador que nos va a venir muy bien. También en tareas defensivas, concedemos mucho rebote ofensivo, concedemos muchísimo a los rivales, y es que recibiendo 96 puntos por partido es muy complicado intentar ganar en la ACB. Es curioso, yo voy a hablar de hechos, evidentemente no voy a meter en barreño a ninguno de los tres comentaristas o vamos a decir de colaboradores que están hoy aquí conmigo. Algunos se ríe, como José y Enrique igual. En fin, lo que se dice fuera, yo ya me mojo. Hay que tener en cuenta, y estos son unos hechos que van a ser, no sé si a futuro demostrables, pero sí que lo son a corto plazo. Yo les doy esta información, que después de perder ante Lugo existe una reunión larga el domingo noche entre Félix Sancho y Álvaro Martínez, donde en este caso pues analizan y valoran todas las posibilidades. Es cierto que existe un contacto, una llamada telefónica con Porfi Fisac para ver cuáles serían en este caso sus pretensiones o cómo vería el equipo. Él pone una serie de condiciones, tanto de cuerpo técnico como de piezas, que quiere llegar a cambiar, y esto hace pues que, teniendo una alternativa encima de la mesa, esto pasa mucho en baloncesto, que no nadie se asuste, decide en este caso que Bruno Savignani se ha merecido la oportunidad de tener una serie de refuerzos o de piezas diferentes para poder tener también esa oportunidad de demostrar su valía, cuando además desde, vamos a decir, plantilla, cuerpo técnico y diferentes estamentos del club se habla de que el trabajo está siendo bueno, pero que los resultados no están siendo capaces de acompañar. Esos son hechos irrefutables, y también es un hecho irrefutable que esta mañana Ethan Hub se desvinculaba de Valencia Basket. Aquí en Burgos ya ha pasado reconocimiento médico hace unos días, lleva ya varios entrenamientos, alguno incluso le ha visto por la ciudad. No hay confirmación oficial de que el pívot pueda terminar firmando en Burgos, pero todos los caminos, ¿no?, llevan a Roma. En este caso parece que el jugador podría llegar a estar aquí.
De modo hipotético, evidentemente, para este macedonio, nacionalizado, nació en Illinois, en Estados Unidos, con 29 años, que fue capaz de hacer números espectaculares en Río Breogán, lo cual le hizo ganar su pase, ¿no?, a Valencia Basket. Lleva un año sin jugar, desde el 27 de octubre, eso es cierto, pero parece que, bueno, ese problema que tenía en el pie se ha resuelto. Hablando en hipotético, repito, no hay nada oficial. Enrique, por lo que tú sabes de baloncesto, por lo que todos sabemos, por lo que hemos visto, yo lo decía en radio, a mí me parece que es un jugador, esta es mi humilde opinión, pocas veces me meto, que si está al nivel que demostró en Breogán, incluso en los primeros partidos en Valencia, es un jugador de Euroliga, es un pívot además que tiene muchos atributos buenos y que es una oportunidad de mercado. Ojalá venga porque creo que nos da cosas que no tenemos. Creo que es un jugador muy inteligente en defensa, que tiene muchos recursos en ataque, un jugador de equipo, me consta que es buen tipo, que eso es muy importante de cara a cuando vienen mal dadas, hay que tener buena gente en el vestuario para unirse más y trabajar mejor. Ojalá venga, nos va a dar muchas cosas si es que viene. No te puedo decir nada más. Y sí que te quería decir una cosa sobre lo que estabas comentando de Porfi. Yo creo que el club no se equivoca, lo he dicho muchas veces, Bruno es muy bueno, y es verdad que eso es run que a veces les interesa a los agentes y a los entrenadores o jugadores que no tienen equipo y que quieren entrar en esa rueda. Yo creo que ese run lo generan más los que están fuera que los que realmente están dentro. Quiero decir, ni Félix ni Albano creo que hayan generado el run de que pueda venir Porfi o pueda venir cualquier otro entrenador, porque para empezar no les interesa, sino que hacen flaco favor los que están fuera a los que están dentro, porque generan un nerviosismo innecesario. Teniendo un entrenador como tenemos en Burgos, no creo que tengamos que buscar otro. Quizás necesitamos piezas. Si viene Ethan Happ, puede ser una pieza que puede darnos muchísimos recursos en ataque y muchísimos recursos en defensa, y sobre todo diferentes a los que ya tenemos. José, este tipo de cosas de los agentes, de yo te hago una llamada y engordo la película hasta límites insospechados porque me quiero meter en la rueda, ya lo conocemos. Bueno, el mundo del baloncesto a nivel de mercado es muy vivo y esto lo sabemos porque existe además un contacto continuo con agentes que además llevan, muchos de ellos, entre a veces pocos agentes, a mucho jugador, a mucho entrenador de la misma cuerda. Bueno, esto tú, José, quizás seas el que más lo conoces por tu etapa de entrenador, de jugador de baloncesto. Bueno, en este sentido, lo que es evidente es que alguna pieza va a llegar, como decíamos anteriormente, y que se ha apostado por lo menos a corto plazo porque siga Bruno. Sí, yo estoy de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con Enrique en cuanto que, desde mi humilde opinión, es la mejor decisión que podían tomar el cuerpo técnico de San Pablo Burgos. Y añadir a lo que has comentado, lamentablemente este año hemos tenido un ejemplo bueno, no sé ni cómo determinarlo, ¿no? Pero hay una persona que dejó muy buen sabor de boca aquí en Burgos, como es el ex entrenador ya del Fútbol Club Barcelona, al que, bueno, pues no le acompañan los resultados, pero creo que era bastante evidente que al final, cuando hay ciertas partes del equipo que pierden la confianza y parece como que ya nadie le está soportando, por muy buen entrenador que seas, pues como que parece que no vale tu trabajo, ¿no? En este caso, evidentemente, con Bruno Samaña ni muchísimo menos ha llegado a ese punto, pero quiero destacar eso porque al final no solo vale con ser buen entrenador, sino que también tienes que tener el apoyo del resto de piezas del equipo. Y al final, para que eso se lleve a cabo, también tienes que tener el apoyo de la directiva, incluso diría casi de los periodistas, de todo el mundo, porque si no, por muy buen entrenador que seas, puede que te estén, como se suele decir, haciendo la cama, ¿no? En este caso yo creo que a Bruno ni mucho menos ha llegado a ese caso, porque yo creo que los jugadores han dado la cara, han estado bastante intensos. Creo sinceramente que la ruta de trabajo es bastante positiva y, como comentaba Enrique, al final pues cambiar ciertas fichas o incluso tener cierto revulsivo para que esas fichas saquen todo su potencial, creo que es lo necesario ahora mismo. No es fácil tomar estas decisiones. Lo que pasa es que yo creo que también todo el currículum y la historia le ha dejado claro a este club que a veces esperar 1 o 2 partidos más te puede dar algo que tú tienes y que a veces ese cómputo, ese guarismo no te lo está dando. Dani Madruga, ahora hablaremos un poco de esa baja de Sergi García, tenemos ahí unas imágenes para ver. Bueno, se vino en este caso este jugador para estar un par de meses aquí, para ayudar mientras que Raúl Neto volvía a ganar ese tono físico para poder estar a un buen nivel baloncestístico. Se marcha y deja un hueco. Sí, deja un hueco en la plantilla, una plantilla larga que ya era de 13 jugadores, pero sobre todo lo que me llama la atención es que es un cupo, ¿no?, que se va del equipo. Los jugadores nacionales, los jugadores que pueden jugar con las selecciones están muy cotizados y ahí pierde un poco de margen el San Pablo. Significa que si quieres remodelar la plantilla,
los cupos que tienes ahora mismo son intocables, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el club sabrá los movimientos que está haciendo, sabrá cómo se está moviendo. Y bueno, pues yo creo que es una baja que a mí pues, me da un poco de pena porque es un jugador que yo creo que tenía potencial, pero que no ha llegado en el momento adecuado al equipo. Era claro, ¿no? Cuando llegas con un contrato temporal de 2 meses, llegas como un parche, ¿no? Venía de hacer entrenamientos con el Real Madrid de baloncesto, que también estaba en una situación de completar esa parte de entrenamientos, pero ha quedado fuera. Claro, es que quizá para el espectador no lo sepan, pero hay que tener 4 cupos. Y esto es importante. 4 cupos, que lo decimos a nivel de básquet, y hay gente que dice, no entiendo lo de cupo, muy fácil, jugador nacional. Jugador nacional tiene que estar en tu plantilla obligatoriamente antes de empezar un partido, y esto Enrique Ruiz Tomé sabe bastante. Claro, sale un jugador nacional, en el caso de que llegue o no llegue Ethan Happ, no es un jugador nacional, y ahí va a existir obligatoriamente otro movimiento. Bueno, también podemos quedarnos con los 13 y que el que salga de convocatorias pueda ser un jugador Cotonou, que se dice, que es un jugador que no es americano, tampoco es nacional, es decir, un jugador con pasaporte europeo. Entonces, puede salir un jugador de ese perfil de la convocatoria y jugar con 13. Hasta ahora, al tener a Sergi García de escupo, podemos desconvocar un nacional. Entonces, bueno, un jugador formado localmente que se llama ahora, que es un jugador que ha tenido que pasar, creo que si no me equivoco, son 3 años antes de los 19. Correcto. Aunque en ACB es un poco diferente en las ligas FEB. Pero bueno, no tiene por qué ser participar en la selección nacional, porque Great Osobor, que se ha lesionado ayer, no es jugador formado localmente en España, que es un poco incongruente, pero bueno. Pero bueno, pues yo creo que el tener buenos cupos es complicado porque ha subido mucho económicamente el precio de todos ellos al cambiar un poquito la norma, al haber, pues porque en los equipos se apuesta mucho por el jugador de fuera y poquito por el jugador local, bajo mi punto de vista. Bueno, son mucho más caros, entonces te condiciona un poquito la formación de la plantilla, como decía Dani. No sé, yo creo que es más fácil sacar a alguno de los que no es cupo, que es Cotonou, de la convocatoria, y si viniera este jugador que tiene pasaporte macedonio, pues ahí lo tenemos. Bueno, era una pregunta que tú la sabes perfectamente, ¿no? Por tu labor actual, y además tú conoces perfectamente la normativa, y por eso te la he lanzado, porque era, yo creo que más que evidente. Pregunta para José Manuel Bartolomé, en el caso de que venga un 5, me parece prácticamente evidente, ¿alguna posición más que apuntalar? Lo estábamos comentando un poco fuera de micro y es bastante, bueno, cada uno tenemos nuestro punto de vista. Yo creo que si los jugadores que están fuera de la línea de 3 puntos están en su nivel, lo tendríamos bien copado. Problema, que ahora mismo pues hay ciertos jugadores que no están rindiendo como se espera, entonces quizás la llegada de un revulsivo en esa posición, 2, 3, podría hacer que bueno, pues se empezara a notar quizás la puntuación que se espera del San Pablo Burgos. Lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista también hay un agujero tan grande en el juego interior que ahora mismo, para mí, quizás Fischer es el único que está al nivel que se le esperaba. Pues bueno, ya te digo que cualquier posición entre el 2 y el 5 estaría más que bienvenida. Muy abierto, José. Entre el 2 y el 5 es como si jugara cualquiera. Se ha marchado en 1, que parece que la posición está cubierta. Si me das a elegir, yo cogería un 2. Ahí es lo que quiero decir. Hay que mojarse. Enrique va a tener tiempo, aunque ya tiene su opinión hecha. Dani Madruga, en el caso de traer, insistimos, lo digo siempre con todo el respeto y la cautela que ustedes están escuchando y viendo, la llegada de un 5, ¿qué más traerías? Yo creo que hace falta un ala pivot, un 4 típico, ¿no? Nos está costando mucho defender a ese tipo de jugadores. David Remesión de Zaragoza nos hizo un 8, el otro día contra Breogán, Bakary Diba también hizo lo que quiso en pista. Creo que hace falta ese tipo de jugador que pueda jugar de 4, que pueda hacer momentáneamente de 5. Aunque bueno, con la llegada de Happ también se puede cubrir un poco, ¿no? Ese hueco, ¿no? Yo creo que es un jugador que puede ser compatible con Fischer, si es que llega al final, vamos a ver. Y bueno, pues yo creo que se refuerza un poco el juego interior, pero yo creo que seguiría faltando, para mi gusto, un ala pivot. Enrique, a la palestra. Yo opino más como Dani que como José, que lo estábamos hablando fuera de micro, y yo creo que el equipo necesita, yo diría un 3,5, un jugador que te pueda jugar al 3, un jugador que te pueda jugar al 4 abierto. Yo creo que es lo que nos falta, porque yo confío que Jermaine Samuels, a partir de ahora que ha arrastrado problemas físicos, va a estar mucho mejor, aunque es un 4 que no tira tanto como se espera por
por altura, pero es un jugador que físicamente sabe ocupar muy bien los espacios, tiene muy buen primer paso. Yo creo que si viene el 5 que hemos nombrado muchas veces, como dice José, el equipo lo va a tener mucho más fácil porque van a jugar todos mejor. Porque continúa muy bien, juega muy bien en ataque, juega muy bien el spacing ofensivo, es decir, se mueve muy bien en ataque, y en defensa va a tapar los huecos que en muchas ocasiones tenemos cuando hacemos la ayuda larga en el bloqueo directo central, sobre todo, que ahí es donde nos matan. Este jugador es mucho más rápido que Silvio, por ejemplo, y tienen más físico que Yannick. No digo que sean ellos los culpables de los resultados del equipo, pero es mucho más rápido y puede volver más rápido a la zona interior, y no hay que hacer tantas ayudas laterales de las esquinas para tapar ese agujero, digamos. Bueno, pues por esa parte creo que hemos analizado todo lo que cada uno sería capaz de traer. Yo solo quiero que el sábado tengamos una victoria aquí, ¿no? Ante un UCAM Murcia, que es cierto que es un equipo que no sé si para los tres que estáis aquí, no voy a decir sorpresa, pero sí que está demostrando un nivel muy alto. Es decir, en 8 partidos han ganado 6 encuentros. Hay que tener en cuenta que además lleva una racha importante de 3 victorias consecutivas. Bueno, yo siempre decía a José que cada equipo que venga aquí, ni siquiera quitando prácticamente, yo diría que hay que poner en problemas a todos, incluso al Real Madrid cuando venga aquí, al Barça cuando visita aquí, la Laguna Tenerife, Valencia Basket, todos esos que van a estar arriba seguro, pero a todos hay que meterles en complicaciones. Y UCAM Murcia, que se ha visto de esta manera, con 6 triunfos en 8 partidos, y donde el sábado hay que ir a por todo. Sí, al final yo creo que ha sido un equipo que ha demostrado mucha consistencia y que tal y como está la liga ahora al inicio, pues eso te regala la oportunidad de estar en la parte alta de la tabla. Coincido muchísimo con lo que has comentado, Sergio, porque al final también es un poco las características del Coliseum, te hace que puedas, no voy a decir coger confianza por el simple hecho de jugar en tu feudo, ¿no? Pero al final creo que también mentalmente te puede ser un aliciente el decir, bueno, volvemos a casa, volvemos con nuestra gente, con todo el apoyo que nos dan, vamos a relajar un poco los brazos y vamos a tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Y al final eso que parece que solo está en tu cabeza, pues te puede hacer, sinceramente, tener mayor porcentaje de tiro también. Entonces, el hecho de que hasta este momento no lo hayamos conseguido, pues bueno, también es un poco una piedra que llevamos en la mochila, que cuanto antes nos la quitemos, mejor. Y si puede ser este sábado, pues ideal. Que ojalá sea, ¿no? De esa manera todos tenemos el mismo propósito. Dani, va a ser un partido importante para un rival que es cierto que ha sido capaz fuera de casa de hacer buenos partidos, de ganar y además en canchas complicadas. Bueno, es un equipo que está demostrando sobre todo esa solvencia. En ataque tampoco es que sea un equipo excesivamente anotador, pero defensivamente es uno de los mejores de la liga. Sí, es uno de los equipos mejor trabajados, ¿no? Sito Alonso lleva varios años en Murcia, lleva con una plantilla continuista, ¿no? Que ha conseguido hacer un buen bloque, y la verdad que sí, que es uno de los equipos que mejor baloncesto está haciendo a principio de temporada. Lo que decía, no mete muchos puntos, pero es un equipo muy intenso, que es muy complicado hacerle canasta, y sobre todo que tiene un jugador que igual está siendo la más gran sorpresa de esta ACB, ¿no? Que es David de Julius, el base, que está a un nivel estratosférico, es el jugador con mejor más menos en pista de la competición, y bueno, que le está dando un puntito más al equipo de Sito Alonso. 3 victorias fuera de casa, Enrique, siendo un equipo como UCAM Murcia, es decir que vayas a donde vayas, sabes perfectamente a qué tienes que jugar. Sí, lo ha dicho muy bien Dani. Los americanos que han fichado este año están muy bien, tienen un bloque ya contrastado de años anteriores, que saben a lo que trabajan, saben lo que tienen que hacer en cada momento. Tienen jugadores que, aun jugando pocos minutos, como Jonas Radebok, suman mucho para el equipo, no solo en ataque, sino trabajan mucho para el equipo atrás, y trabajan mucho también en ataque. Hacen muy buenos bloqueos. Moussa Diagne, que a mí me parece un cupo excelente en ACB, quizá físicamente no está tan bien como hace unos años, no juega prácticamente porque el nivel lo ponen muy alto. Juegan a un nivel físico increíble, lo hacen muy bien, y es muy difícil ponerte a su nivel físicamente para los equipos de, digamos, media tabla hacia abajo. Para los de media tabla para arriba, pues bueno, tienen ese potencial físico que tiene Murcia, y yo creo que juegan muy bien al baloncesto. No, sería importante lo que decíamos antes, controlar esas pérdidas vivas, sobre todo no dar segundas opciones, controlar más el rebote. Ya sé que hablo casi como un técnico de manera abstracta, pero es la auténtica realidad, y tener un poquito más de acierto, y sobre todo que los lanzamientos puedan ser lo más liberados posibles, o no tanto con una mano en la cara, ¿no? Tanto que decís los amantes del básquet. Vamos a echar un vistazo a lo que es esa clasificación, que es cierto que no hemos tenido jornada de liga, pero para que todo lo que hemos hablado aquí con Enrique, con José y con Dani, pues ustedes lo vean a vista, nada, de un solo ojo avizor.
Así está la tabla para que entiendan todo lo que hemos dicho. Valencia Basket y el Real Madrid son los dos primeros clasificados con un balance de 7-1. Y aquí aparece el próximo rival de Recoleta Salud San Pablo Burgos. Con 6-2 está UCAM Murcia, 6-2 para Juventud Badalona, 6-2 también para Laguna Tenerife, 5-3 para Unicaja con 4-4 y aparece Barça Baskonia y Río Breogán, el último verdugo del conjunto burgalés. Esta es la parte, vamos a decir, entre comillas, más amable, pero con 8 partidos van a ver cómo todavía tenemos mucho equipo empatado. Como es también ese Yopos Lleida, que está con ese 4-4 y 3-5 para Gran Canaria, para Surre Bilbao, para Baxi Manresa, para Básquet Girona y para Morabanc Andorra. Abajo están con 2 victorias Casa de Monzaragoza y con tan solo un triunfo, el primero fue en el estreno del Recoleta Salud San Pablo Burgos aquí en casa y también para Covirán Granada. Y para terminar hablando de este bloque de baloncesto, tenemos que hacerlo también de ese grupo Uretacional, lo decíamos antes, con 3 victorias en 9 partidos. Hemos visto, vamos a decir, y yo creo que soy completamente sincero, porque lo dice también Jordi Yuste, pues en ocasiones cuando el equipo es capaz de defender, sobre todo en esas defensas individuales de 1 para 1, corriendo, llegando, saliendo del bloqueo y no dejándote ir, pues es un equipo que el potencial ofensivo lo tiene. Lo que pasa es que a nivel defensivo, pues lo dicho, si no está a ese nivel, pasa lo que pasa. En este sentido, Dani, estamos siendo como grupo de Atleti-Zona, a veces decimos lo de la mejor y la peor cara, ¿no? Cuando está muy bien y es capaz de tener esa consistencia fenomenal, gana en Copa en Coruña, es cierto que es un partido diferente, no lo desdeñamos, pero el nivel atacante lo tiene, lo que tiene que ser capaz es de su entrenador y el propio jugador disfrutar defendiendo, esto que se pide tanto en el baloncesto. Es complicado, ¿no? Muchas veces la defensa es el gran olvidado, pero sí, es cierto que eso, lo del equipo de Jordi Yuste, cuando defiende, lucha los partidos, ¿no? Entonces, yo creo que este parón de esta semana, estos 15 días que ha tenido para preparar, digamos, un poco este mes de diciembre tan complicado que tiene de Primera Federación, pues va a venir muy bien para, digamos, buscar qué es lo que está fallando e intentar solucionarlo. Es un poco, Enrique, jugar a la ruleta rusa a día de hoy con un grupo Uretational, ¿no? Es capaz de hacerte un partido, vamos a decir que bastante flojo ante Ourense, con la última derrota 77-99, gana en Copa en Coruña, gana aquí a Guipúzcoa con una solvencia bastante importante. Bueno, no sé si son desconexiones, que yo creo que las hay, que existen, pero sobre todo lo estamos viendo, lo decíamos con el Recoleta Salud San Pablo Burgos, es que el baloncesto a día de hoy, a estos niveles físicos, o hay defensa o estás muerto directamente. Y estamos viendo como el equipo de Jordi Yuste cuando defiende gana, es que es así. Sí, bueno, Jordi Yuste, primero decir, igual que digo con Bruno, Jordi me parece un grandísimo entrenador, hizo un trabajo excepcional en Cartagena y ahora lo está haciendo en Burgos, estoy completamente seguro. A veces no salen las cosas a la primera, hay que tener un poquito de paciencia también con Jordi, que acabará haciendo, a final de temporada veremos cómo ha conseguido jugar muchísimo mejor de lo que estamos viendo ahora. Es verdad que el equipo se cae un poco cuando Ramón Vilá no está en pista, porque es el único 5 que le está dando ese control de rebote, ese aspecto físico, esa inteligencia desde la pintura hacia afuera, tanto en ataque como en defensa. Entonces, Arnau Parrado quizás no está al nivel de que se esperaba de él. Bueno, pues hay varias piezas que seguro que van afinando y cada día están un poquito mejor. A ver, Tizona ha habido partidos que ha jugado muy bien al baloncesto. Entonces, bueno, necesita encontrar esa continuidad que con un par de victorias seguidas seguramente encuentren. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, unos jugadores como Félix Terins ha estado fuera, ¿no? En algunos partidos, que se le ha visto que en esa posición de base yo creo que tiene ese IQ, esa inteligencia muy buena para mover al equipo. Jamonte Brown le estamos todavía, yo creo que esperando buenas actuaciones, tiene 22 años, es cierto que es un jugador que ahí está. Jan Cide, que ha tenido algún que otro destello, ¿no? También internacional, son los dos que han ido en ventanas FIBA, cuando está en esa posición de 5 bien, además versátil, moviéndose hacia atrás, es un jugador, bueno, pues que sabemos que tiene esa calidad. José, es cierto que la competición no espera, son 3 victorias, pero da la sensación de que este equipo todavía tiene mucho por explotar. Sí, y es evidente que yo creo que nadie esperaba en Burgos que el Tizona estuviera de mitad de tabla hacia abajo a estas alturas de la temporada, y eso, pues bueno, ayuda a lo que ya hemos comentado antes, ¿no? Que al final en este deporte pues tienes que tener bastante precisión a la hora de lanzar y necesitas cierta tranquilidad, y bueno, pues evidentemente los nervios no ayudan. El problema para Grupo Uretational es que el calendario no le va a acompañar, y a diferencia del San Pablo, pues no va a tener quizás ese revulsivo externo que vaya a llegar al equipo para
para darle un punto o para cambiar un poco la dinámica. No obstante, me vuelvo a repetir, si la dinámica de trabajo es buena, al final llegarán los resultados, y creo que Jordi Juste demostró ya en la temporada pasada que es un entrenador con las ideas bastante claras y bueno, es de los que te exige. Ahora solo queda que le acompañe un poco el rendimiento de los jugadores. La parte positiva, que también la existe en el grupo de Tarazona, es, y aquí pues yo creo que ya a nivel personal, a mí me ha alegrado mucho ver a Alberto Alonso a tope, rindiendo otra vez a un nivel muy bueno después de esa lesión tan complicada que tuvo. Y bueno, también hablar muy bien de Grupo Tarazona, porque el que le haya podido dar esa continuidad, yo creo que es para dar una sonrisa a todo el mundo. Me alegro mucho, además tú te quedas aquí del barrio, sí. Le veo mucho. Me alegro un montón por él, porque lo ha pasado muy mal, ¿eh? 2 operaciones, la primera no salió bien, la segunda ya bien, pero se perdió una temporada por encima y bueno, no deja de ser un jugador de la casa en general, además de la casa en el más amplio sentido, y que lo que quiere es jugar al básquet aquí en Burgos y lo está consiguiendo, ¿no? Ese equipo de primera FEB. No voy a hablar de ese calendario porque se tienen que enfrentar ante FIWI y Mallorca, luego juegan fuera de casa ante Estudiantes, luego tienen que volver a jugar a Palma, 2 equipos también en este caso de las Islas Baleares. Vamos a echarle un vistazo a esa clasificación de primera FEB también para tener ese mapa completo. Ahí la tenemos, esa clasificación con Leima Coruña en lo más alto, con ese 8-0, no ha perdido ni un solo partido el conjunto gallego. 7-2 para Palencia Baloncesto, 7-2 para Monbuso Obradoiro, con 7-1 aparece HL Alicante, pero es cierto que tiene un partido menos, también le viene ese partido al grupo Uretatizona sin ir mucho más lejos. Movistar Estudiantes con mucho redoble de tambores, muchísimo ruido que se está haciendo con ese 6-3 desde Madrid. 5-4 para Zamora, 5-3 para Ourense, con 4-4 aparece ese FIWI Palma, que es el próximo rival del grupo Uretatizona, por eso ganar sería muy bueno para poder alcanzar ese cómputo de victorias al número 4. Con 4-4 está Fuenlabrada también con un partido menos, ahí lo están viendo. 3-6 para Alimer Cabildo Baloncesto, 3-6 para el grupo Uretatizona. Menorca tiene 3 victorias, 3 también tiene el grupo Alega Cantabria, con 2 aparecen Melilla y Cartagena, también las que tienen Vierra de Guipúzcoa, y con 1 Palma Básquet Mallorca. Pues buen rato hemos echado aquí, con los que saben de básquet. Además yo creo que era un buen momento para hablar con pozo y sin las prisas de la competición. Enrique, José, Dani, gracias por estar. Gracias a vosotros. Encantado. Esperando el anuncio de Recoleta Salud San Pablo Burgos de que pueda combinar y cerrar esa incorporación de Zanjab, que nos vendría muy bien. Ojalá pueda ser así para poder seguir remando a favor del conjunto que dirige Bruno Savignani, que sigue siendo nuestro entrenador, quieran o no quieran algunos. Sigue siendo nuestro entrenador el brasileño, el que nos llevó al ascenso a la Liga ACB, que a nadie se lo olvide. Una pausa y hablamos de más deporte aquí en No Solo Fútbol. Y hablaremos de fútbol porque el Burgos Club de Fútbol encadenó su segunda derrota consecutiva. La verdad es que la primera parte yo recordaba con el partido, vamos a decir, más pobre, el de Andorra, y yo creo que esto lo superó y era complicado. Primera parte muy mala, y en la segunda parte, aunque la cosa cambió, y es cierto que cambió y tampoco apareció la fortuna con esa doble oportunidad con 2 balones al palo, el Burgos Club de Fútbol que ofreció pues su peor versión, es la auténtica realidad, y lo dijo el propio técnico Luis Miguel Ramis. A pesar de ello, así está la tabla, 2 derrotas y el Burgos que sigue en puestos de playoff, y es también lo que hay que mirar de manera perspectiva. Y quien sí que cumplió con su parte del trabajo fue el Club Deportivo Mirandés. Eso sí, necesitó una expulsión en el 64 de uno de los centrales de Quita del Sanse, es decir, del filial de la Real Sociedad, y un gol de Iker Valera en los últimos minutos para darle una victoria que le deja con 15 puntos. Esto, si antes hablamos de básquet y el largo, imagínense una liga con 22 equipos. Así que a corto plazo, por lo menos, no se queda descolgado el conjunto rojillo. Y hoy nos visitan, claro que sí, ese Club de Pelota de San Cristóbal, porque tienen una cita importante este fin de semana, tanto en Palacios de la Sierra como en Quintana de la Sierra. Van a llevar la mejor pelota a mano. Además, es, como están viendo ahí, una serie de partidos que van a poder disfrutar también aquí en esta casa, ¿no? En la 7 de Castilla y León Televisión. Así que van a estar con nosotros, pues como siempre, José Rey, Pepe Rey, y alguna que otra sorpresa, porque va a venir un pelotari de categoría cadete para decirnos el por qué ha optado por este deporte tan ancestral, y que además depende solo de 2 cosas, que se dice pronto: una pelota muy dura, no como la del fútbol, y una mano que también tiene que estar preparada para asestarle ahí, ya seas zaguero o delantero, para poder aportar tu calidad al frontón.
Momento de hablar de fútbol, no puede faltar, por supuesto, este espacio aquí en No Solo Fútbol, el deporte que más os interesa. Nosotros no vamos a contracorriente de nadie y lo hacemos precisamente pues para hablar lo que ha dado de fin de semana tanto el Burgos Club de Fútbol como el Club Deportivo Mirandés. Además, los dos van a tener partido de Copa del Rey. El miércoles jugará el conjunto rojillo como local el Mendizorroza. Yo me niego a decir eso en casa será cuando vuelva a Andúba. Lo hará a partir de las 8 de la tarde ante el Real Sporting de Gijón, mientras que el Burgos Club de Fútbol lo hará el jueves a las 9 de la noche ante el Real Zaragoza en ese estadio provisional. Para poder hablar de fútbol, pues hemos traído también a gente que tiene mucha experiencia. Uno de ellos sigue jugando, el otro no, pero en fin, saben mucho de lo que hablan. Andrés González, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí está Andrés, que fue exjugador del Burgos Club de Fútbol. Sigues ahí en la calzada, dale Sí, que te pego. ahí estamos. Te quieren bastante por lo que veo, porque te renuevan temporada a temporada. Y Pablo, que, bueno, jugar al fútbol, vamos, sé que juega, pero no ya a nivel profesional. A Pablo Castilla le gusta más correr. Es que te veo mucho, Pablo, corriendo. Ya, nos vemos, estás en todas, Sergio. Si es que... Pues Pablo Castilla, que hoy ha podido venir también con nosotros, siempre un hombre muy querido aquí en esta casa. Antes de nada y de hablar, vamos a ver, ¿no?, qué ocurrió en ese partido entre la Agrupación Deportivo Ceuta y el Burgos Club de Fútbol. Caíamos por 1-0 con un gol, para más Inri, lo decía yo en Juego en Vive Radio, de José Matos, en una primera parte que de verdad, no voy a decir para olvidar, porque siempre se sacan conclusiones de las derrotas y de las victorias, pero donde el Burgos Club de Fútbol estuvo muy por debajo, sobre todo del nivel defensivo que nos ha mostrado en estos ya más de 3 meses de competición. En fin, fieles a nuestro estilo, cuando vemos el vídeo nosotros hablamos mucho y luego lo trasladamos aquí delante de las cámaras, solo faltaría. Bueno, Andrés, es cierto que es una segunda derrota consecutiva del Burgos Club de Fútbol, no tiene nada que ver esta con la que ocurrió con el Real Racing Club, con mucho, vamos a decir, comentario arbitral. Aquí se pierde en una primera parte, lo decía Luis Miguel Ramis, sin obviarlo, es decir, no es un hombre ajeno al fútbol, no va a contar nada que se vea. Muy floja, pero sobre todo concediendo mucho. Cuando tú, y lo sabes, y Pablo también lo va a comentar después, eres capaz de que el rival te llegue con poco tiempo y con pocos pases a tu área, pero adentro de tu propia área pequeña, es que defensivamente no estás a la intensidad que necesitas. Sí, yo creo que el Burgos sí bien en la primera parte, pero yo creo que en todo el partido yo creo que no se encontró. Si bien el campo del Ceuta es un campo creo que pequeño o peculiar, fíjate, Cantero creo que tuvo que jugar con gorra cuando no se suele ver en estas competiciones. Pero yo creo que no se encontró el nivel que venía dando incluso el día del Racing, que lo que dices, que se perdió, pero fue un partido raro en el que el Burgos dio un nivel óptimo. Y yo creo que, pues eso, el estar fuera de casa y no en esos primeros minutos no encontrarse y encontrarse con un gol en contra, pues ya te digo que no parece que no apareció en todo el partido. Sí que es verdad que en las últimas jugadas el Burgos pudo empatar, pero también fue a causa de que el Ceuta perdonó varias ocasiones, que si cierra el partido con ese segundo gol, creo que el Burgos no hubiese tenido opciones. Dio la sensación, Pablo, de que el Burgos Club de Fútbol volvió a demostrar su cara más reactiva, pero claro, el ser reactivo cuando ya vas por detrás del marcador, sabes que vas en hándicap. Yo aquí lo he comentado, el Burgos Club de Fútbol, junto con el Real Racing Club, es el segundo equipo que más partidos ha sido capaz de completar remontada, no solo de empatar, sino de darle la vuelta al resultado. Lo que pasa es que ya sabemos que en cualquier categoría, y en esta también, Pablo, cuando empiezas perdiendo, tienes muchas papeletas de perder, no te la puedes jugar siempre a que mi equipo reaccione con cambios o yendo por detrás. Partido muy parecido al que vi, a mí me recordó ante el Fútbol Club Andorra. Sí, bueno, creo que la primera parte fue un poco no tirarla, pero realmente no salió lo que Ramis propuso. Estoy de acuerdo contigo que al Burgos le van más los partidos cuando son reactivos, cuando hay aceleración, cuando hay desorden arriba, un desorden ordenado, ¿no? No jugar a tumba abierta, pero sí que tiene futbolistas el Burgos que pueden atacar muy bien los espacios, que viven bien en ese clima más caótico, más entrópico, que cuando el Burgos quiere llevar el peso del partido, porque quizás no tenga las herramientas como para ser el dueño y señor del balón y a jugar desde el bloque medio. Entonces, Ramis en el descanso también le honra. Él reconoce que se equivoca la primera parte que hace, no le sale el planteamiento con ese medio doble pivote con Cantero y cambia por completo el sistema, busca otra cosa con Mejía en banda y sin que el Burgos hiciera una gran segunda parte, sí que vimos otra cosa, ¿no? Al hilo de lo que comentas de las remontadas, de ese Burgos más reactivo. Yo creo que nos va mejor cuando somos capaces de generar cosas adelante, cuando ganamos caídas, apretamos,
buscamos espacios, nos desordenamos, que cuando tratamos de atacar un 11 contra 11 en bloques medios, que realmente no, parece que no es nuestro hábitat. No, es que no avanzamos ni a nivel territorial ni tampoco somos capaces de ir hacia adelante. Ojo, que el jugador entiende el plan de partido y quiere hacerlo, ¿no?, de la mejor manera posible. Sin embargo, la sensación, Andrés, fue otra vez de primera parte un poco tirada a la basura. Es cierto que, bueno, pues el campo con las dimensiones, el viaje, bueno, todos van a tener que pasar por ahí, ¿eh? Aquí excusas no, pero una cosa es no meter excusas y otra cosa sí que es hablar de condicionantes, en cierto modo. A mí no me parece un condicionante, tal y como están ahora mismo las condiciones, valga la redundancia, para poder viajar a este tipo de sitios. Pero ya sabíamos que el Ceuta es un equipo que si le marcaban primero, se lo pregunté yo a Luis Miguel Ramis en la rueda de prensa previa, si le marcaban primero perdía prácticamente, bueno, y si prácticamente todos los partidos, o no era capaz de ganarlos, y el Ceuta si se adelantaba primero, ya le vimos, sin ir más lejos ante la Almería, llega aquel gol como llega, pero tiene pocos problemas su entrenador para hacer un cambio y meter a dos defensas y que allí no se mueva a nadie, ¿no?, como se suele llegar a decir. Bueno, yo creo que aquí el Burgos Club de Fútbol intentó una especie de partido que no le sale, en el descanso mete a Curro en la base para estar en el centro del campo con Miguel Ángel Atienza, se ven cosas diferentes. La pena, Andrés, es que en este tipo de partidos son los que normalmente al final de la nómina dices, con un punto aquí y con otro punto aquí, nos hubiera dado quizá para estar en otros escenarios o situaciones un poquito más holgados. Sí, lo que hemos hablado antes, creo que estos dos últimos partidos, habiendo rascado algo positivo, te había afianzado un poco más. Aún así, habiendo caído en dos ocasiones, sigues en puestos de playoff. Pero bueno, que sí que es verdad que creo que hay que hacer ese esfuerzo de cuando se está mal, intentar sacar algo positivo, no en los dos, pero sí en algún partido así de casa, porque es lo que te va a dar estar más arriba. No, y todo va de consistencia, está claro, ¿eh? Ahora hay un partido de Copa que es diferente, claro, el sentimiento futbolístico, además Pablo siempre lo dice, que las inercias hacen mucho, ¿no? Cuando la racha era tan sumamente buena, con 4 victorias y un empate, todos echando campanas al vuelo, siempre desde el cuerpo técnico se ha hablado de esa estabilidad, de ser un poquito, como decimos, equilibrados, porque las malas rachas le pasan a todos, pero a todos, desde el primero hasta el último. Bueno, 2 derrotas consecutivas que no te dejan bajar de puestos de playoff, que quiere decir que el Burgos Club de Fútbol, y entrando en diciembre, en el último mes del año, está haciendo las cosas a nivel notable. Sin duda, o sea, es estúpido obviar la clasificación, ¿no? Estamos ahí, pero es cierto que en esta fase de la temporada es lo de menos. Muchas veces el fútbol te confunde con el resultadismo del juego. Lo más importante es ganar, eso es obvio, pero estamos en una parte de la temporada donde tienes que trabajar las estructuras, los sistemas, coger confianza, meter a jugadores en la rotación. No voy a decir que sea lo de menos la clasificación ahora, por supuesto, y las 2 derrotas consecutivas hacen daño, pero creo que es más importante saber a lo que jugamos y empezar a hacer de forma consecutiva esos sistemas y esos jugadores que se adapten a lo que queremos jugar, que yo creo, que es a mí lo que me preocupa más, que no lo tenemos todavía del todo claro, no hemos dado con lo que busca Ramis a la hora de cuadrar jugadores con el sistema que quiere hacer. Sobre todo con quizá aquellos, ¿no?, que no han tenido más protagonismo sobre el terreno de juego, porque ese 11 tipo en las últimas 5 jornadas, incluyendo, ¿no?, la derrota del Real Racing Club, era ya casi de memoria, algo que no habíamos visto en la primera temporada con Luis Miguel Ramis. Siempre en todos los partidos había 1 o 2 variaciones. Aquí también es cierto que ahora mismo en ese último partido ante la agrupación deportiva Ceuta, las modificaciones que hay son obligadas. Yo creo que no hubiese cambiado prácticamente a ninguno o a un jugador como mucho, viendo un poco ese rendimiento que estamos viendo en esa tabla clasificatoria. Llega la Copa del Rey. Claro, te llega un jueves, luego vas a jugar el lunes, aquí ante el Albacete Balompié. En definitiva, estos partidos de Copa del Rey, yo siempre digo que por mucho que desde todos los clubes, lo ha dicho también Jesús Galván en el Club Deportivo Mirandés, es una competición oficial, se habla mucho, ¿no?, un poco del corporativismo. Para el club es importante porque hay una cuantía económica que deja además un ingreso puro, ¿no?, si puede llegar a entrar. Yo siempre digo lo mismo, Andrés, no sé si estarás de acuerdo o no, o si lo quieres decir de esta manera. Para el que juega, sabe que este partido normalmente va a tener descanso, va a tener poca participación. Para el que no juega, te lo puedes tomar de 2 maneras. O vengo aquí para demostrar que puedo entrar en esa rotación que decía Pablo, o es un marrón. Y a veces yo creo que es muy difícil tapar para quién se lo toma como un marrón y quién se lo toma como un acicate. Sí, al final la Copa del Rey yo creo que es más para el aficionado, sí que es verdad, porque en teoría equipos como Burgos o como el Real Zaragoza, que es el que se va a enterar, no la van a ganar. Entonces, pues bueno, pero yo creo que
que estando en la zona clasificatoria que estamos ahora, creo que puede ser bueno para lo que ahora decía Pablo, para poder encontrar igual o adaptarse a ese sistema con nuevos jugadores que van a tener que entrar por lesiones, por sanciones, y para que Ramis pueda ver un poco a toda la plantilla que tiene y pueda manejarlos o incluso tirar de ellos en los momentos que él quiera. Entonces, pues bueno, yo creo que puede venir bien, si bien es verdad que al final hay un desgaste y te puede pues lastrar a la hora de jugar, ya sea el lunes, pero bueno, al final habrá jugadores que jueguen esos 90 minutos o minutos y tengan que jugar también el lunes. Yo creo que ese nivel competitivo, Pablo, está claro, ¿no? Otra cosa no, pero Ramis no se casa con nadie. Es decir, cuando ha tenido que poner a un jugador 2, 3 jornadas, quitarlo, sí, ¿no? Bueno, lo hemos visto en el caso de Héctor Córdoba, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, uno que parecía intocable, pues ha sido tocable. Cuando llegó Anderson Arroyo estuvo 2 meses en el banquillo sin jugar ni un solo minuto, jugando muy poco, porque le veía que no estaba a buen nivel. Quiero decir, para prueba un botón, ¿no? Que se suele decir en este sentido. Llegadas a estas rondas, vas a jugar ante el Real Zaragoza, es cierto que es un jueves 9 de la noche, no es lo mismo, con todo el cariño y el respeto, jugar ante el Tordesillas que jugar ante el Real Zaragoza, es un escenario diferente. Bueno, yo creo que cada jugador se lo tiene que tomar como, voy a ver si hago una buena actuación y en vez de que me saquen en 80, a ver si me sacan en 60. Sin duda, tienes toda la razón. Lo que ocurre es que en el fútbol, y esto Andrés y yo lo sabemos muy bien, los entrenamientos, los preparadores físicos no han dado todavía con la clave de que con solo entrenando consigas un nivel competitivo alto. Es decir, un jugador que no ha participado en los partidos hasta ahora es imposible que salga el jueves, encima con otros 8 jugadores igual que él que no han participado, porque no es lo mismo que entren 2, 3 nuevos que entren 8 nuevos. El ritmo competitivo no va a ser el que todos desearíamos, porque hay muchos jugadores que no han tenido esa continuidad, pero es una oportunidad magnífica para Mario, para Mateo Mejía, para Mollejo, que bueno, no han tenido tantos minutos, tantas oportunidades, pero que tienen, creo yo, calidad de sobra como para ir entrando cada vez más en la rotación del once titular, y qué mejor oportunidad de un partido de Copa, un rival que a priori, digo yo, que se tome la Copa de una manera más ligera incluso que el Burgos, por la situación en la que están, para que puedan dar ese puñetazo encima de la mesa, sacar la cabeza y decir, bueno, aquí estoy. Veremos qué ocurre. Es cierto, yo lo vi en Tordesillas, que estuve allí haciendo el partido in situ, por mucho que consideraras algunos jugadores que, bueno, es que es un jugador de segunda división, sí, ponte a jugar contra otros que sí que son titulares, que como tú bien dices, ese ritmo competitivo solo te lo da la competición, es que no hay otra manera, y que luego algunos se fueron cayendo. Bueno, Saúl del Cerro aguantó como pudo, Aitor Buñuel tuvo que ser sustituido, hablo solo de 2 casos de memoria, y ya vimos que en este sentido es importante a corto plazo. Lo que está claro, ya por terminar y de cerrar el capítulo del Burgos Club de Fútbol, es que la Liga ya sabemos cómo funciona, 2 derrotas, sigue ahí arriba, Copa jueves ante el Real Zaragoza, Liga el lunes ante el Albacete Balompié. Todos se dejan puntos, o casi todos, aunque ahora arriba vemos al Racing y Depor que están apretando mucho, vimos como la Almería perdía ante el Ceuta. En definitiva, ya sabemos de qué va esta historia, y sobre todo pasa por una cosa, encajar pocos goles, vosotros que habéis sido defensas lo sabéis bien, y estar bien arriba. Cuando arriba no estás bien con esa opción, sabes que puedes llegar a perder, pero atrás va a estar la clave para seguir ahí arriba con 25 puntos, que ojo, es una muy buena cifra cuando quedan todavía bastantes puntos por jugarse. Sí, yo creo que el Burgos, ya lo veníamos diciendo, que va paso a paso y iba en buen camino. Lo que pasa que, bueno, venimos ahora a hablar después de 2 derrotas en las que no han salido las cosas, pero bueno, creo que el Burgos se tiene que focalizar en seguir creciendo, como decía Pablo, en ver hasta dónde puede llegar con esos sistemas o esos cambios, o dar entrada a jugadores que te pueden aportar cosas distintas, porque a veces los partidos se tuercen. Y como veníamos diciendo, no siempre puedes darle la vuelta al partido, porque creo que eso es complicadísimo. Si bien el Burgos lo ha hecho en varias ocasiones, pero no es lo normal. Entonces, pues bueno, creo que el Burgos debe de seguir apretando, porque como vemos la segunda es complicadísima, se dejan puntos, pero tú cuanto más estés sumando, pues bueno, más fácil tendrás para no descolgarte e incluso estar mirando hacia arriba. 25 puntos, Pablo, en 16 jornadas está muy bien, ya no solo porque estés en playoff. Aquí no perdemos el prisma, siempre lo decimos, Pablo, tú y yo somos muy pesados con la permanencia, los 50, pero bueno, parece que más de la mitad del trabajo la tienes en el bolsillo. Sin duda, es una buena noticia que el equipo esté respondiendo bien de visitante, es una gran noticia para el largo plazo. Me da un poco más de rabia lo que está ocurriendo en casa, ¿no? En el plantío
no nos estamos imponiendo a los rivales, incluso en los partidos que hemos ganado, como por ejemplo el de la Real Sociedad B, no estamos siendo el Burgos que hemos sido otros años en casa, y yo creo que ahí es donde más, pues eso, más rabia le puede dar al cuerpo técnico también, y por ahí que creo que podamos ver cambios. Yo creo y espero que podamos empezar a ver más de inicio dos puntas, Ferniño con otro delantero, que creo que se pueden compatibilizar muy bien, y que pueda haber otro tipo de preparaciones en los partidos de local. Para cerrar, había dicho antes, pero es que lo tenía que apuntado y si no lo digo reviento. Claro, como no he tenido oportunidad de comentarlo con vosotros, conocíamos hace prácticamente 10 días la renovación de David González, de un tío de casa, bueno, todos somos aquí de casa, el ver a un jugador jugando ahí con la camiseta, tú Andrés, que has sido capitán del Burgos Club de Fútbol, qué mejor noticia, ¿no? Por fin somos capaces de traer a los Mario, a los David González, a los Saúl del Cerro, a que vuelvan a estar aquí. Yo creo que es una muy buena noticia, además venía haciendo una temporada muy buena. Creo que es buen momento para darle encima más, pues más galones a David para que siga creciendo. Es un chaval joven de Burgos, que sabemos las condiciones que tiene. Quizás el primer año igual no pudo demostrarlo o no le salieron, pero estamos viendo que es un chaval muy apto para la categoría y que nos puede dar muchas alegrías. Lo que ha costado, Pablo, tener a jugadores de Burgos en el Burgos. Claro, algunos decían, no salen. No, sí salen, pero se marchan. Sí, yo me alegro muchísimo. Eso que no conozco personalmente a David, pero me alegro un montón. Como dices, esos jugadores que tenemos, Guille Vallejo, portero del Ceuta, a ver si un día le podemos tener aquí también. Y con David, bueno, teníamos pocas dudas de su condición técnica. Al final, si un jugador está en el Madrid, ahí ofrece pocas dudas. Quedaban dudas de cómo se iba a sentar en la categoría a nivel físico. Va al choque, cuerpea, es ambicioso en las presiones, y luego el año pasado hizo algo muy remarcable, que se recuerda en Ferrol, un partido que era muy crítico, íbamos empate, el Ferrol se estaba jugando con nosotros en la parte baja, y un penalti, tiró Ojeda, falló, mandaron repetir y cogió David González el balón, y ese partido fue titular, no solía jugar, no sé si salió, pero no solía jugar, y cogió el balón él y tiró el penalti, un penalti muy importante en ese partido. Eso habla de la cabeza que tiene el chaval y de la ambición que tiene. Creo que es motivo de orgullo para todos que se esté asentando en el primer equipo. La verdad es que es un jugador que él mismo ha dicho que a nivel competitivo no estaba acostumbrado a las exigencias de segunda división, y cuando lo ha entendido y sobre todo ha sido capaz de transformarlo en trabajo y en realidad, en fin, ahí le tenemos, ¿no? Siendo uno de los estandartes del Burgos Club de Fútbol. Vamos a echar un vistazo a lo que pasó con el Club Deportivo Mirandés, que ganó a la Real Sociedad B. Es una victoria necesaria, ese es el adjetivo para seguir por lo menos luchando en esa parte baja de la tabla clasificatoria. Partidos, Andrés, que hay que ganar sí o sí. Decía el propio Jesús Galván, aquello de por lo civil o por lo criminal, da igual cómo ganes, se han quedado con lo menos, gol de rebote, no nos han marcado, cuéntame lo que quieras, pero quiero verme con 15 puntos y no verme último. Sí, yo creo que además, yo no sé si recuerdo salir de una mala racha con goleadas o jugando bien. Creo que de las malas rachas se sale así, o con un empate, o con un gol, que lo que dices, que se le presentó allí por un rebote. Entonces, pues bueno, esperemos que este sea haya sido el final de la mala racha, y que a partir de ahora, pues bueno, el Mirandés sea más fiable, porque no le vamos a pedir que gane todo de aquí a final de liga, pero bueno, que empiece a sumar de 3 y que pueda mejorar, pues bueno, en esas facetas en las que le vemos un poco carente de soluciones, ¿sabes? Entonces, pues bueno, esperemos que venga bien estos 3 puntos. Que le venga bien, sobre todo, Pablo, para ser capaz de ganar en esos partidos en los que, cuando son parecidos, siempre pierdes, que una vez que te salga cara hace que cada jugador diga, bueno, nosotros también podemos ganar, entre comillas, partidos reguleros. Sí, eso sin duda les da confianza. A ver, el rival encima es un equipo que juega muy bien el fútbol ofensivo, genera muchas ocasiones, el partido se les pone muy de cara con la expulsión y fue fundamental. Está bajo Leibar, está bajo Leganés, a priori son equipos que deberían ir saliendo poco a poco de ahí. Hay 2 recién ascendidos, Cultural, Ceuta, que ya han sumado puntos, más puntos. Lo del Mirandés lo hemos comentado, es una ruleta rusa. Algún año van a estar ahí jugando con el descenso, porque con un cedido te la juegas, con 16 o 17 cedidos, pues te la juegas mucho más, ¿no? Y sobre todo el efecto Andúba.
creo que es seguro que lo que están haciendo es por el beneficio del club en el medio y largo plazo, no tengo dudas, pero la temporada puede ser muy complicada por perder ese efecto Andúba, y creo que nosotros también deberíamos observar lo que está pasando, lo que puede pasar por un posible efecto de perder el factor cancha nuestro, ¿no? Que sin duda es de perogrullo, pero gana partidos. Gana partidos. Vamos a echar un vistazo a la clasificación y Pablo, Andrés, os cuento una cosita de la obra de Andúba. Venga, vamos a ver la clasificación. Así está la tabla. Líder el Depor con 32 tiene también el Racing. Estos parece que no levantan el pie del acelerador, con 29 aparecen Almería y Las Palmas. Y luego está este grupo donde tenemos al Burgos con 25, Castellón, Cádiz y Ceuta. A partir de aquí ya hay un salto de 3 puntos, también lo hay de 4 desde el quinto al cuarto, pero aquí de 3, Real Valladolid, Córdoba y Sporting, que aparecen con 21 en esa tabla clasificatoria. Pero es que atención, si el Real Valladolid, insisto, tiene 21, igual que Córdoba y Sporting, en esa tabla clasificatoria, 9º, 10º y 11º respectivamente, miren cómo va todo para abajo. 20 Cultural, 19 Málaga, los mismos que el Granada, Albacete y Huesca, con 18, es decir, a un partido está la Real Sociedad B, el Leganés y el Andorra. Ya se le marcha un poquito más lejos el Eibar, que tiene 17 puntos, 15 para Mirandés y Real Zaragoza, que como decíamos, de haber perdido, se hubiese metido en un problema infinitamente más grave en esa tabla clasificatoria. Sobre la grada, la Liga de Fútbol Profesional, se llama la Liga, va a visitar esas obras del Estadio Municipal Andúba este mes. La idea del Club Deportivo Mirandés es poder empezar el primer partido de enero jugando en Andúba, es decir, no va a poder abrirlo entero, pero sí con esas mínimas condiciones que exige la tele, donde nos están viendo, No hay nada más a nivel de obras, por supuesto, y de permisos, pero va a ser la televisión por parte de la Liga quien visite esas obras del Estadio Municipal de Andúba este mismo mes para tomar una decisión, ya que, como bien apuntaba Pablo, el Club Deportivo Mirandés quiere jugar cuanto antes en su estadio. Trofeo Diputación Provincial de Burgos. A ver cómo les ha ido, porque por fin ya han empezado este fin de semana, alguno ya lo sabe. Pues sí, ha vuelto el fútbol a ese trofeo Diputación Provincial de Burgos, con los primeros ya resultados, con la primera jornada. Se ha tardado un montón, con el tema y el lío de los árbitros, en fin, no voy a contar nada, que ya algunos saben demasiado. Victorias muy abultadas, la que más 0-9, le ha metido nada más y nada menos que Milagros a Torre Galindo. También hay un 0-7 de Quemada a domicilio ante Sotillo de la Ribera y otros resultados también muy abultados, como el 7-0, que fue capaz de endosarle Covarrubias a Cinas en ese partido. Bueno, y otro tanto más que hemos sido capaces de ver con esos resultados, como el 7-0 de Ríos Heras a Rubena, o también la derrota de Salguero en Prado Luengo por 3-0. Por destacar también un último resultado muy abultado, el 8-1 de Ollales Roa a La Horra. Todos los resultados de esa primera jornada que los tenemos por aquí, hemos resaltado algunos de los más importantes, pero ya sí que sí, fin de semana, vuelve el fútbol al pueblo, que me decía uno el otro día. Pues por fin, que vuelva, que era lo importante. Aquí lo dejamos. Andrés, Pablo, gracias, Como siempre, un auténtico placer contar con vosotros. Gracias a vosotros. Claro que sí. Por los que saben, siempre aquí en No Solo Fútbol en la 8. Última pausa y hablamos un poquito de balonmano y también de pelota mano. Hablamos de balonmano porque el tuvo Aranda Vía Aranda, curioso, pero iba ganando 9-13 en esa pista del Franklin Granollers y terminó perdiendo por 28-22. Sobre todo el inicio de la segunda parte terminó por hacer muchísimo daño al equipo de Javi Márquez, que terminó perdiendo, como decimos, y entregando directamente ese resultado. Es cierto que no cambian demasiado lo que es esa tabla clasificatoria. Con 8 puntos sigue el conjunto arandino, que ya sabía que tenía que luchar. La pena es esa, ir ganando de 4 y que termines perdiendo de 6. La alta eficacia de su portería, al final hemos fallado mucho lanzamiento, creo que ha terminado en torno a un 50%, al final es difícil, evidentemente, solo con 22 goles el ser capaz de competir fuera de casa.
Así está la clasificación de esa Liga Sobal. Líder es el Barça con 20 puntos, un partido menos, el que tiene que jugar además y recuperar ante el Tubos Aranda Villa de Aranda. Con 18 puntos aparece Logroño, 16 Torrelavega, 15 Vidasoa Irún, con 14 está Granollers, 13 para el Atlético Valladolid, 11 para de Mar León, con 10 está ese Ángel Jiménez. Esta es la parte un poquito más amable de esa clasificación. Y aquí van a ver cómo va todo lo demás. Después de esa octava plaza de ese Ángel Jiménez, a partir de aquí es que está todo muy apretado la realidad. 9 para Caserío Ciudad Real, con 9 está también el Liberbank Hueca, con 8 está el Tubos Aranda Villa Aranda, 7 para Badahuesca, 6 para Eón Horneo Alicante, 6 tiene Balonmano Nava. Hasta aquí estarían esos puestos que no descienden directamente, sí que lo harían a día de hoy ese Balonmano Guadalajara con 5 puntos y Frigoríficos Cangas del Morrazo también con 5. Y el Lugo San Pablo Burgos 2031 que vivió pues un partido al borde del ataque de nervios porque no estaba previsto que jugara el portero Gerard Pons y al final se tuvo que vestir de corto ante la expulsión de Santa María y además realizando paradas de mérito como la que están viendo, una victoria por 36-28 que deja al conjunto ciudadano segundo en la tabla clasificatoria y ahí sí que todo lo que está arriba está pendiendo de un hilo. Va a ser una competición muy pero que muy apretada. Ellos han estado muy bien, acertados, agresivos, rápidos, han metido 2 o 3 goles de puerta vacía y eso también les ha hecho que estuviesen ahí con confianza. La segunda parte, la dureza defensiva y la intensidad nuestra ha sido mucho mejor, mejor eficacia y al final hemos podido romper el partido, que era un partido trampa. Clasificación de esa división de honor plata en balonmano, líder es Triana, lo decíamos con 18 puntos y ahí está Lugo San Pablo Burgos con 17. Los mismos que tiene Puerto Sagunto, pero con un partido menos, también Coruña tiene 16 con un partido menos, 16 para Benidorm, 16 para Agustinos Alicante, con 15 aparece el conjunto navarro de Anaitasuna. 12 puntos que tiene ese conjunto de Ibiza, que además va a ser el próximo rival del equipo cidiano. Van a tener que jugar este próximo sábado en tierras ibicencas, hay que coger avión para ir hasta allá. A partir de aquí Barça B con 12 que tiene Cisne, 9 tiene Liberbank Cantabria y con 8 dos equipos, con Tazara Zaragoza, Unión Financiera Oviedo, con 6 tops Málaga, los mismos que Club Balonmano Soria, 0, un rosco, no ha ganado ni un solo punto, ni un solo empate para el mítico Balonmano Alcobendas. Y nos vamos con la pelota a mano porque además tiene una cita importante este fin de semana. Es cierto que también ya jugaron hacia atrás para conocer a aquellos que iban avanzando, pero cuando tiene motivos para ser noticia, siempre pegamos un toque a José, a Pepe Rey y también a todo ese club de pelota de San Cristóbal que ya hacen una ardua labor día a día, entrenamiento a entrenamiento, intentando sacar promesas y sobre todo llevando el mejor pelota a mano en esa 22ª edición de ese Trofeo Pinares. Van a estar ahí en Quintana y también en Palacios con los mejores clubes y con pelotaris tanto de Guipúzcoa como de Navarra y también algún que otro autóctono. Está bien que yo lo presente, pero aquí Pepe Rey, como seguro que me pega un capón si digo algo mal, pues está con nosotros. Pepe Rey, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfectamente. Pues lo vas a decir tú a la mejor, ¿eh? Aquí tenemos al técnico y responsable de ese club pelota de San Cristóbal. Está también con nosotros un juez internacional que ya vino también la temporada pasada, no es otro que Luis Fernández. ¿Qué tal, Luis? Bien, bien, bien. Aquí está con nosotros. In extremis, ha llegado un pelotari cadete. Pónganle cara, porque no es normal tener a mucha cantera de pelotaris, pero él sí que lo hace. Tocayo, Sergio Fernández, pelotari cadete de ese club de pelota San Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha llegado, a última hora, pero ha llegado, que era lo importante. Pepe Rey, ahí estás con el cartel, me ha traído uno, yo lo voy a enseñar luego también, lo vamos a enseñar aquí este cartel que tenemos, pero Pepe, después de lo que tuvimos el pasado 15 de noviembre en Viveste del Pinar, ya conocemos lo que vamos a tener este fin de semana. Bueno, permíteme que diga puente porque se juega el domingo y se juega el lunes. La idea era de jugarlo el sábado, pero hay otro evento en el frontón de Quintanar y lo hemos pasado al 7 domingo, y luego la final se hace el 8 en Palacios de la Sierra. Bueno, lo vais a llevar con ahí televisión retransmitido por Televisión de Castilla y León. Claro, lo vamos a tener de esa manera. Bueno, Luis, oportunidad muy bonita, siempre la zona de la Sierra. Evidentemente la pelota tiene un arraigo especial y eso se conoce. Quintanar y Palacios, unos se van a mover de un lado al otro para estar el domingo, otros el lunes. Pero es una cita muy bonita para ver, bueno, pues estos pelotaris, que muchos de ellos van a dar el salto no al profesionalismo, sino a esas grandes empresas que luego conocemos de cara a lo que suele ser, ¿no?, ya torneos un poco más de renombre. Sí, es una oportunidad muy bonita ver estos pelotaris
y también ver cómo van evolucionando para el próximo Campeonato de España, que empezamos en enero. Campeonato de España que va a empezar en enero. Sergio, ¿vas a estar allí viendo los pelotaris? Hombre, habrá que ir. Habrá que ir, ¿no? Sí. Para fijarse mucho, Sergio, que bueno, él es pelotari, explícame un poco, ¿no? ¿Por qué te ha dado por ser pelotari? Sonríen mucho tanto Pepe como Luis, entiendo que, bueno, pues tenerte a ti ahí, ¿no? En el día a día, en ese frontón de Lavaderos, ahí pegándole fuerte, es una buena noticia, ¿no? Sí, está bien, pues eso, yo soy de Canicos a la Sierra, como has dicho, pues ahí se juega mucho y desde pequeño lo llevo viendo y pues yo también he tenido que jugar. ¿Cuánto tiempo llevas jugando, Sergio? Pues ya... Bueno, bien, jugando llevo 5 años, pero desde pequeño ya jugaba así, yendo al frontón un poco con mi abuelo y eso ya empezaba a jugar, sí. Bueno, y la verdad es que en este sentido, para vosotros, Pepe, la cantera es lo más importante, porque si no esto muere, lo dice siempre. Es una satisfacción, es más, precisamente Sergio es el que más ha evolucionado estos 2 últimos años, por la constancia que tiene, que es lo principal, porque es que hay chavales pues que si los estudios o hacen novillos, como digo yo, tal, pero es que este es de los que entrenan sí o sí, tendrá sus estudios como los demás, pero procura tener el tiempo del entrenamiento libre para poder acudir a dicho entrenamiento. Es decir, que es un tío cumplidor y responsable. Totalmente. Esto que se busca, sobre todo ahí en es donde estas se edades, ve la evolución que ha tenido, sobre todo este año pasado. Luis, ¿ha mejorado mucho, Sergio? Sí, muchísimo. Tenemos ahora un grupo así de cadetes infantiles que están bien. Son majísimos, son chicos majísimos y juegan muy bien. Sergio, ¿qué opinan tus amigos, tus colegas de que juegues a pelota? Oye, les parece bien. Dicen que bueno, que soy un poco bruto, pero bueno. A ver esas manos, ¿se pueden ver esas manos? Sí, se pueden ver, sí. La diestra está un poco más hinchada, ¿eh? Sí. Sí, por ahí, ahí andará. No ¿Muchas lesiones, Sergio, o no? Muchas. Últimamente tengo, como ya le empiezo a dar más fuerte, ya se nota, tengo muchas lesiones y en la mano... El problema es ese, que cuando pasan de mixta o de bollo, de chavales allá con pelota de toque, es donde las manos, y este, por cierto, o las tiene algo blandas o no calientan bien, pero no, ha sufrido, es el que más sufre de las manos. De los que tenemos, el que más sufre es él. Bueno, pues es poco a más, poco. que además se le nota el moratón, o sea, pero claro, que eso es normal, o sea, cuando pasas de pelota de iniciación, digámoslo así, o mixta, o a pelota ya de toque, pues no tiene nada que ver, entonces te tienes que poner tacos, y si no sabes ponérteles bien, pues bueno, a eso estamos también, para enseñarles, ¿no? Pero es donde más lo notan, la diferencia esa de material. Hablabas de esa Copa de España, Luis, ya la temporada pasada también vinisteis precisamente por la Copa de España, con ese pretexto. Yo quería hoy traer sobre todo a la zona de la Sierra, donde también nos ven este trofeo, ¿no?, que vamos a tener esta 22ª edición. Va a llegar la Copa de España a partir de enero, donde ahí tenéis, que siempre lo dice Pepe, a los mejores clubes, no a las empresas potentes, donde están los pelotaris, vamos a decir, individualmente escogidos, sí los clubes donde la pelota a mano se juega tanto. Ahí está lo mejor del territorio español están ahí jugando. Los que luego pasan a las empresas estas que todos conocemos. Bueno, y ¿no? alguno que ha vuelto de las empresas. Sí. ¿Vuelven o qué, Pepe? Por ejemplo, nosotros tenemos a Garmendia, que se estuvo en Profesionales, a no renovarle, como otro que debutó, como ese Expósito, pues ahora no le han renovado el contrato y seguro que nos llamará para si queremos, y por descontado que vamos a estar agradecidos, que nos llame para contar con él en cualquier momento. Para darle cobijo, ¿no? Claro. Sergio, ¿cuáles son tus pelotaris preferidos? ¿Profesional o de la...? De los dos. Tú siéntete libre, estás en casa. Oye, pues, hombre, si hablamos de aquí, me gusta mucho Albisu. Albisu yo creo que es mi preferido. Y luego ya de profesionales, Echeverría, te diría. Bueno, no apunta mal, ¿eh? Pello, hombre, ha quedado campeón de primera, del 4,5, o sea que algo razón alto. Oye, igual se le puede pegar algo, ¿no? Que se suele decir estas pues cosas, eso, ¿no? Que decimos aquí en Burgos. Eso les digo yo, que no solo jugar, también hay que, o sea, en los partidos, viendo partidos, también se aprende, ¿eh? O sea, que a veces dicen, no, es que yo si no juego, como que no me gusta o el fútbol, la pelota o tal. No, todo influye, o sea, el ver es... Chavales de estos que van a ver los partidos de los mayores y tal, y se quedan, ahí se aprende muchísimo. Sí, tienen que absorber, ¿no?, esa parte de la información. Aunque crean lo contrario. Hay otros que dicen, si yo no juego allí voy a ir a verles.
pues de ese vas a sacar lo justo, te lo digo. Luis, es importante, ¿no? Esta parte, ¿no? La del ver y el aprender, porque hay muchas veces que no eres capaz de embolsar bien la bola, que no estás haciendo un buen movimiento, que te estás yendo hacia la pared cuando no te tienes que ir. En fin, todos estos detalles que vosotros veis muy bien, pero que es importante que los chavales como Sergio tomen nota. Ver partidos y hablar con gente de la pelota, porque uno te puede dar un consejo, otro. De juego, de las manos, mira, pues me duele aquí, pues yo probé poniéndome esto aquí, me va bien, o yo probé el otro. Al final es un mundo pequeño y entre todos, pues... Relacionarse con jugadores que son superiores a ti. Para aprender y mejorar. Exactamente, que siempre te pueden dar un consejo y si estás metido en este mundillo, siempre te va a facilitar el poder dar algún día el salto o mejorar tu juego, ¿me entiendes? O sea, eso sobre todo. Sergio, el domingo a Quintanar y el lunes a Palacios. Claro. A ver, aquí vamos a tener además, veíamos ahí el cartel, que también lo hemos puesto, lo tenemos por aquí también, en color, no en color. Bueno, pues diferentes partidos que tenemos importantes, para que además hay que recordar, Pepe, que la entrada es gratuita, es decir, que no hay excusa. Además, la fecha está muy bien elegida porque hay mucha gente que va a ir a la sierra con motivo del puente, esos que tienes esa segunda residencia que se van a poder acercar a comer o a echar el día para esos partidos. El domingo tenemos a las 5:30 de la tarde la segunda semifinal. De Navarra viene Astiz para enfrentarse a Carregal. No lo sé, porque tiene que ir mañana al médico, tuvo una rotura de fibra del gemelo y no lo sé, pero ya le he dicho que si no, que busque a uno del nivel. De nivel, o sea, no se puede meter a cualquiera, pero bueno, hasta mañana no sabemos la respuesta. Y ese tercer partido senior de élite de mano parejas con Garlaza séptimo y Apetegui ante Alberdi y Azpuru. Apetegui es el que ha quedado en el campeonato de naciones que han hecho en Bilbao. Ha quedado campeón de mano parejas. El lunes... Estos en principio no nos ha dado ninguno mala noticia de que tenga problemas, ¿sabes? O sea que espero que no falte, si falta Asti, lo demás espero que estén todos. Y el lunes más y mejor. Y el lunes por los finales. Sancho se ha lesionado. Me lo estabas comentando ahora fuera. Sancho se ha lesionado del dedo que tuvo rotura, del dedo pequeño, y parece ser que donde soldó, como que se le ha vuelto a mover el... Entonces, no lo sé, le iban a hacer una resonancia hoy o mañana y a ver, tampoco va a arriesgar, porque el ponerte un dedil de estos que hay ortopédicos y tal, que siempre te favorece, pero no es igual. O sea, yo le he dicho, digo, oye, si vas a estar mermado, buscamos a otro y que juegue la final, o al que ganó, que quedó segundo, Perurena, pues que sustituta a Sancho. Sí, para que sobre todo la cosa no que se descafeinada. Pero bueno, hasta dentro de 2 días no sabemos, o sea que tampoco voy a adelantar. Yo me gustaría que los que realmente eso estén, pero claro, las lesiones son las que es lo que pasa en estos casos, ¿no? Marcan el camino. Luis, ¿por qué tiene que ir la gente a Cánicos y a Palacios este fin de semana? No, a Quintanar. O sea, a Quintanar, eso es. Porque ahí siempre hay buen ambiente de pelota y los partidos lo merecen. Hay que ir, ahí lo están viendo, además sé que va a ser retransmitido también por Castilla y León Televisión. Y Sergio, ¿te llevas a los colegas para allá para verlo? Oye, les voy a decir, a ver si quieren venir, pero vamos, que seguro que quieren. Seguro que sí, seguro que hay mucha cosa de la que aprender y luego a partir de enero, como decíamos, ese campeonato de clubes que vais a estar metidos, ¿no? el 11 de enero contra Irurzun. Irurzun, que es un club de los más potentes de Navarra también, pero bueno, son todos, o sea que no, ahí no se puede escoger porque igual te pillas, ¿entiendes? O sea que nos toca el primer día un equipo de los más duros, de los que van a estar ahí al final, arriba seguro. Bueno, pues no sé si estarán arriba o no, lo veremos, tú sabes mucho de pelota a mano, evidentemente, José, yo no voy a decir nada, pero como siempre nos mandarás esa nota, como tengo por aquí, de cómo ha ido las jornadas, iremos hablando. Y para la Copa de España... Estaréis informados, como siempre, y agradeceros pues el gesto que tenéis con la pelota, que bueno, que es muy nuestra y hay que seguir manteniéndola. Hay que seguir manteniéndola. Con esfuerzo, pero hay que intentar seguir manteniéndola. Yo ya lo sabes, que mi padre, que es de la Vid de Bureba, jugó un poquito a pelota, pero mi tío, que es de Barañain, César, jugando también. O sea que yo le tengo mucho cariño y está en 2 finales de manomanista. A ver si me le presentas porque ya no me acuerdo de su cara. Bueno, pero para que se vea que hay legado de pelota a mano, que es lo importante, de aquellos a los que nosotros el esfuerzo le vamos a seguir manteniendo. Hay un equipo majísimo que ayuda mucho y mientras el equipo esté con esa voluntad,
habrá pelota en Burgos sí o sí. Eso Y es además, importante. gratis. Muy bien. Luis, gracias por venir. Nada, hombre. Como Un juez placer. internacional a seguir tomando determinaciones, cuando toque, ¿eh? Sí, sí. Eso es, bueno, estáis muy respetados Sí. los jueces, es diferente, no son como árbitros de otros, Bueno, no te deportes. No te creas, bueno, hay que aguantar. Y Sergio, espero verte como profesional. Yo ya que has tirado para arriba hablando de Garmendia, yo te quiero ver de profesional en pelota a mano, ¿vale? A ver si es posible, sí. No lo dejes, claro que sí, para toda la gente de la sierra, de tu pueblo de Caricosa, como no puede ser de otra manera. José, Luis, Sergio, gracias por venir, como siempre estamos Gracias a casa. a ti. Y cuando hay un pretexto, la pelota Y tiene al espacio. equipo y a seguir. A seguir y apretando. Gracias a los tres. Pues mira, con pelota a mano, hoy hemos despedido nuestro No Solo Fútbol. Gracias por estar. El próximo lunes del festivo no estaremos. Sí que volvemos el día 15. Que tengan una feliz semana.